El hombre que espera en la parada de autobús de López Mateos. Mi nombre es Sofía, y en el momento en que esto ocurrió, tenía 29 años. Vivía en Tlalnepantla, cerca de la parada de autobús de López Mateos. Era una época extraña en mi vida, llena de incertidumbres. Estaba en un trabajo que no me gustaba, pasando más tiempo de lo necesario en el transporte público. Y siempre pasando por esa parada de autobús a las 10:30 p.m., en mi camino a casa. Había notado al hombre desde hacía semanas. Al principio pensé que era solo un vagabundo, o tal vez alguien esperando un aventón, como cualquiera en esas horas de la noche, pero algo en su presencia me inquietaba. No hablaba, no se movía, solo permanecía de pie, bajo la luz parpadeante de los focos. La gente en la parada nunca se acercaba a él, de hecho la mayoría ni siquiera lo miraba, como si fuera invisible. Yo solía ser una de esas personas, hasta que una noche algo cambió. Estaba esperando el camión de siempre, mirando al frente, cuando una sensación extraña recorrió mi espalda. No era solo el frío habitual de las noches de invierno en Tlalnepantla. Era como si alguien me estuviera observando. Miré de reojo y ahí estaba, ese hombre de pie, como siempre, en su lugar exacto. Pero esa noche sus ojos no estaban mirando al suelo como de costumbre. Estaba mirando directamente hacia mí, como si me estuviera esperando, como si supiera que lo había estado observando. Y fue en ese momento que sentí algo muy raro, una mezcla de miedo y curiosidad. Esa misma noche, algo más ocurrió que hizo que no pudiera dejar de pensar en ese hombre. Mientras esperaba el autobús, vi cómo una mujer se acercaba a la parada. Era usual que la gente llegara tarde, pero lo extraño fue que, a diferencia de todos, ella no estaba mirando el teléfono ni corriendo para subirse al siguiente camión. Se acercó lentamente, y en lugar de quedarse bajo las luces de la parada, se detuvo justo al borde, cerca del hombre. Mi primer instinto fue mirar de reojo, como si algo me dijera que no debía mirar directamente. No entendía por qué, pero había algo en la forma en que ella caminaba que no era normal, como si, al igual que yo, estuviera sintiendo esa extraña energía que emanaba del lugar. Lo peor vino después. Al día siguiente, me enteré que la mujer había desaparecido. Nadie la había visto subir al autobús, nadie la había visto alejarse. La policía comenzó a investigar, y al principio se pensó que tal vez se había ido con alguien, o que simplemente había tomado otro camino. Pero la verdad es que los testigos coincidían en un solo detalle. Ella había estado cerca del hombre de la parada. No me lo podía sacar de la cabeza. Algo en su rostro, en su postura, me decía que él sabía más de lo que aparentaba. Decidí investigar un poco por mi cuenta, pensando que tal vez había algún tipo de conexión, aunque sabía que probablemente no lograría nada. Pero lo que encontré me heló la sangre. Decidí, sin pensarlo mucho, revisar las cámaras de seguridad del lugar. Sabía que era una tontería, pero algo me empujaba a hacerlo. Esa misma tarde, cuando llegué a la tienda cercana a la parada, logré hablar con un guardia de seguridad que, por suerte, me dejó ver las grabaciones de la noche en que la mujer desapareció. El video mostraba todo de forma inquietante, tan nítido que no dejaba lugar a dudas. Vi a la mujer acercándose a la parada. Luego ella se detuvo cerca del hombre, quien no la miró ni hizo nada en particular al principio. Pero lo peor ocurrió unos segundos después. Ella comenzó a caminar hacia él, y lo que me dejó helada fue lo que sucedió en ese preciso instante. En el video pude ver que él dio un paso hacia adelante, y en ese momento la mujer desapareció. No hubo un grito, ni un movimiento brusco. Simplemente ya no estaba allí. El hombre no se movió, siguió de pie, como si nada hubiera pasado. Casi no podía respirar al ver esa grabación. No entendía cómo algo así podría ocurrir. Me quedé frente a la pantalla.
observando la grabación una y otra vez, buscando algo que pudiera explicarlo, alguna pista, cualquier cosa. Y entonces lo vi. En el último fotograma, cuando la mujer desaparece, el hombre da un paso hacia la cámara, muy lentamente como si estuviera caminando hacia ella, pero nunca la alcanzó. Es como si él la hubiera absorbido. No quiero sonar loca, pero esa fue la sensación que me dio. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que, al analizar bien el video, me di cuenta de algo aún más aterrador. Él no salía de la parada, no se movía. Después de todo eso, él simplemente seguía allí, de pie, como siempre. Y aunque ya no había nadie a su alrededor, seguía mirando al vacío, como si esperara algo. Lo que sucedió después de eso fue aún más extraño. Esa noche, ya no podía dormir. Sentía que el hombre me estaba observando, como si su presencia estuviera en todas partes. Decidí regresar a la parada, por alguna razón que no entiendo hasta hoy. Tenía que saber si él seguía allí, si todo lo que había visto en el video era real o si me estaba volviendo loca. Salí de casa a eso de las 11:00 p.m., caminando rápido hacia la parada, con el estómago revuelto. Cuando llegué, el lugar estaba desierto. La luz de la farola parpadeaba como siempre, y el frío de la noche me calaba los huesos. Me acerqué al banco donde él siempre se quedaba, pero no había ni rastro de él. Pensé que tal vez por fin se había ido, pero entonces de repente lo vi. Estaba de pie, al final de la calle, bajo una luz apagada. No podía ver bien su rostro, pero sabía que era él. Mi corazón se aceleró, y en un instante sentí una presión en el pecho que me hizo dar un paso atrás. No sé qué me impulsó a acercarme, pero lo hice, caminando lentamente hacia él. Al acercarme más, vi que estaba mirando al suelo, pero al llegar a solo unos pocos metros de distancia, algo extraño ocurrió. El hombre levantó la cabeza, y sus ojos me clavaron una mirada tan fría y vacía que me paralizó. No pude moverme, no podía hacer nada más que quedarme allí, observándolo, sintiendo como si el aire a mi alrededor se volviera espeso. Fue como si, al mirarlo, algo dentro de mí se hubiera apagado. Y entonces, como si fuera lo más normal del mundo, él comenzó a caminar hacia mí con pasos lentos y pesados. No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento. Mi cuerpo entero estaba paralizado, como si una fuerza invisible me estuviera frenando. No podía moverme, ni siquiera gritar. Solo podía verlo acercarse paso a paso, con esa misma calma inquietante. Cada paso que daba me llenaba de más miedo, como si me estuviera acercando a algo que no debía entender. El aire parecía volverse más denso y un silencio absoluto rodeaba la escena. No escuchaba el sonido de los autos, ni el viento, ni siquiera mi respiración. Era como si el mundo hubiera dejado de existir por un momento y solo existiéramos él y yo. Cuando estaba a unos pocos metros de mí, el hombre se detuvo. Y ahí, en ese instante exacto, sentí que algo me tocaba la espalda, como si una mano invisible me hubiera rozado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y finalmente pude reaccionar. Corrí. No sé cómo logré moverme, pero salí disparada hacia la esquina más cercana, sin mirar atrás ni un segundo. Sentí que algo me perseguía, que ese hombre no me dejaría ir. Cuando llegué a la siguiente calle, me di vuelta para ver si seguía allí, pero ya no estaba. Ni rastro de él. El aire parecía normal y las luces de la calle volvían a parpadear como siempre, pero algo en mi interior me decía que había algo más, algo que no entendía. Fue esa sensación la que me atormentó durante días. No pude dejar de pensar en ese hombre, en sus ojos vacíos y en cómo su presencia me había dejado marcada. La policía nunca encontró a la mujer desaparecida, ni ningún rastro de lo que ocurrió esa noche, pero yo sabía lo que había visto. Sabía que no estaba sola, que algo más había estado allí, observando. Pasaron algunas semanas, y aunque traté de olvidar lo que había sucedido, algo me decía que no podía.
Empecé a evitar la parada de autobús, tomaba rutas diferentes y cada vez que pasaba cerca de la zona sentía esa misma presión en el pecho. Pero una noche, por pura casualidad, volví a pasar por allí. Al principio no vi nada extraño. La parada estaba vacía, el mismo banco de siempre y la misma luz parpadeante. Sin embargo, al fijarme bien, vi algo que no había notado antes. En el vidrio de la vitrina cercana, reflejados en la oscuridad, estaban los ojos de alguien. Miré rápidamente hacia el lugar, pero no había nadie. Solo el reflejo de esos ojos, fijos en mí, como si alguien me estuviera esperando. No fue hasta ese momento que entendí que él nunca se fue, y que de alguna manera siempre estará allí. Desde esa noche no he vuelto a acercarme a la parada de López Mateos. Nadie sabe qué pasó con la mujer ni por qué desapareció. Algunos dicen que fue una desaparición común, otros hablan de cosas más oscuras. Lo único que sé es que, a veces, en las noches más oscuras, cuando paso por esa calle, puedo sentir esa misma mirada clavada en mi espalda, como si él estuviera esperando de nuevo. Y aunque nunca más lo he visto, una parte de mí sabe que en algún lugar él sigue allí esperando a alguien más. El hombre que sabe tu nombre. Mi nombre es Andrés, y hace unos años trabajaba como cantinero en una pequeña cantina en el centro de Tlalnepantla, en el Estado de México. Era un lugar bastante tranquilo, con una clientela fija que se conocía entre sí, como en cualquier bar de barrio. Yo llegaba todos los días a las 4 de la tarde y me quedaba hasta la madrugada. Un ciclo que había seguido por meses sin que nada particularmente raro sucediera. Sin embargo, había algo extraño sobre un cliente en particular. Un hombre que siempre llegaba puntualmente a las 10:15 p.m., ni un minuto antes ni un minuto después. Era una figura enigmática, con un aire reservado, pero también algo incómodo, como si estuviera constantemente observando todo a su alrededor, pero sin nunca involucrarse demasiado. Recuerdo la primera vez que lo vi. Me llamó la atención por su apariencia. No era particularmente alto ni bajo, pero tenía una presencia que se notaba desde que cruzaba la puerta. Su ropa siempre era la misma, un abrigo negro, desgastado por el tiempo, pero impecablemente limpio. Su rostro arrugado como si el tiempo hubiera jugado con él de manera cruel, pero con unos ojos tan intensos que resultaba difícil desviar la mirada. Había algo en su mirada que no podía definir, como si supiera algo que los demás no sabían. Nadie se atrevía a hablar mucho con él, más allá de los saludos superficiales, y él siempre se sentaba en el mismo rincón de la barra pidiendo su bebida habitual, un tequila con limón, sin sal. Esa noche, sin embargo, algo en él estaba diferente. Esa noche en particular, algo me llamó la atención cuando entró. Eran exactamente las 10:15 p.m., como siempre, pero lo noté distinto, más tenso, como si estuviera esperando algo. Cuando entró, no hizo su acostumbrado saludo con un leve asentimiento de cabeza. En lugar de eso, caminó directamente hacia la barra, sin apartar la vista de mí ni un segundo. En cuanto se sentó, me sorprendió que no pidió el tequila como siempre. Sin decir palabra alguna, se inclinó hacia mí, y antes de que yo pudiera decir algo, me miró fijamente a los ojos, y con una calma que me heló la sangre, comenzó a hablar. «Andrés», dijo, como si me conociera de toda la vida. «Sé que tu nombre es Andrés, no hace falta que me lo digas, pero hay algo más que quiero decirte». Mi cuerpo se tensó por completo, y por un momento las palabras me faltaron. Nadie me había llamado por mi nombre en este lugar, excepto mis amigos de confianza, y este hombre nunca me lo había dicho. ¿Qué quiere decirme?», le pregunté, sin poder disimular el nudo en mi garganta. Él no respondió de inmediato. Se quedó en silencio por unos segundos que me parecieron una eternidad, como si estuviera buscando las palabras correctas para lo que iba a decir.
Finalmente lo soltó con una voz baja, casi susurrando. Sé la fecha exacta en que vas a morir, Andrés. El 14 de diciembre del 2027, a las 3:37 a.m. Mi respiración se volvió irregular, como si el aire hubiera dejado de circular en la cantina. Pensé que estaba bromeando, pero algo en su mirada, en la forma en que pronunció cada palabra, me decía que no era así. Era como si realmente supiera algo que nadie más sabía. Un sudor frío empezó a recorrer mi espalda, pero traté de mantenerme lo más calmado posible. Eso es una tontería, amigo, dije, intentando restarle importancia, aunque mi voz temblaba ligeramente. ¿Cómo sabes eso? ¿De dónde sacas esa información? Pero él no me respondió inmediatamente, solo se quedó allí observándome, como si estuviera evaluando mis reacciones. Me sentí incómodo, como si la cantina se hubiera vuelto más pequeña, como si todo lo que ocurría a mi alrededor hubiera desaparecido, y solo quedáramos él y yo en ese espacio extraño y asfixiante. Pasaron unos segundos, tal vez minutos, hasta que al fin habló de nuevo. No te preocupes, Andrés, no tienes por qué creerme ahora. Es más, dudo que lo hagas, pero cuando llegue ese día, lo recordarás. Y entonces sabrás que te dije la verdad. Por alguna razón, sus palabras me calaron hondo, como si una parte de mi ser supiera que lo que estaba diciendo no era un simple juego de palabras. No podía quitarme la sensación de que en algún punto, de alguna forma, él había estado observándome mucho antes de esa noche. La noche continuó con una calma inquietante, pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que acababa de escuchar. Me sentí atrapado, como si estuviera en medio de una pesadilla de la que no podía despertar. En lo largo de los siguientes minutos, el hombre no dijo nada más. Simplemente se quedó allí, con su mirada fija en mí, bebiendo su tequila en silencio. A pesar de la extraña sensación que me invadía, traté de seguir con mi trabajo, sirviendo a otros clientes, pero no podía dejar de mirar hacia el rincón donde él estaba. Era como si algo me estuviera llamando, como si mi cuerpo supiera que tenía que estar alerta. No entendía qué había pasado, ni por qué había dicho eso, pero la inquietud en mi pecho no me dejaba descansar. Cuando llegó el momento de cerrar, el hombre se levantó lentamente, como si el tiempo para él se moviera a un ritmo diferente. Me dio un último vistazo, esa mirada penetrante, y sin decir una sola palabra, se dirigió hacia la puerta. Algo me decía que no debía dejarlo ir, pero al mismo tiempo había una parte de mí que quería olvidarlo todo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí un peso extraño, como si toda la cantina se hubiera vaciado de aire. Fui hacia la puerta y miré afuera, pero no vi a nadie. Era como si hubiera desaparecido en la oscuridad de la noche. Pensé que tal vez había sido una alucinación o que mi mente me jugaba una mala pasada, pero algo en mi interior no me dejaba ignorar lo que acababa de vivir. Pasaron los días y aunque traté de mantenerme ocupado con mi rutina diaria, esa noche seguía rondando mi mente. Lo raro no era solo lo que había dicho el hombre, sino cómo lo había dicho. Con tanta certeza, con una calma aterradora. Decidí ignorarlo, pensar que tal vez había sido un mal día o alguna broma extraña. Pero la sensación de estar siendo observado no desaparecía. Cada vez que entraba en la cantina y veía la misma hora, 10:15 p.m., mi piel se erizaba un poco. Intentaba restarle importancia, pero no podía dejar de pensar en lo que él había dicho sobre la fecha. En mi mente, el número 14 de diciembre del 2027 se repetía una y otra vez, como si fuera una especie de eco, y el miedo comenzó a consumir una parte de mí. Cada vez que miraba el reloj, sentía que algo estaba cerca, que no iba a poder evitarlo. Una noche, exactamente un mes después de aquel encuentro, me despertó una llamada telefónica a las 3 de la mañana. Mi corazón latió desbocado cuando vi que era un número desconocido. Descolgué, sin saber qué esperar.
Al principio no escuché nada más que el silencio, pero luego una voz suave y conocida se oyó al otro lado de la línea. ¿Recuerdas lo que te dije, Andrés? Era él, el hombre de la cantina. Mi cuerpo se heló de inmediato. No entendía cómo podía estar llamándome en medio de la noche, ni qué era lo que quería. No podía moverme, no sabía qué decir. Entonces, sin darme tiempo para reaccionar, continuó. Quedan 3 años, no olvides la fecha. Y colgó. La línea quedó muerta, y yo me quedé allí, paralizado en la oscuridad de mi habitación, con una sensación indescriptible de pavor recorriéndome. Aquello no era una coincidencia, algo estaba sucediendo. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que miraba el reloj, cada vez que sentía el teléfono vibrar, el miedo se apoderaba de mí. No podía dejar de pensar en su voz, en sus palabras. Cada vez que alguien mencionaba la fecha, mi corazón se aceleraba. El 14 de diciembre de 2027 parecía un destino inevitable, como si el hombre hubiera marcado mi vida de alguna forma que no podía comprender. Traté de seguir con mi vida, de hacer las cosas como siempre, pero la ansiedad nunca me dejó en paz. La idea de que en algún momento, en una fecha exacta, mi vida podría llegar a su fin, me perseguía cada día, cada noche. Y luego llegó el día, 14 de diciembre de 2027. No pude evitarlo. Mi cuerpo estaba lleno de nervios, como si supiera que algo iba a suceder. A las 3:37 a.m. estaba despierto, mirando el reloj, con el sonido de mi respiración retumbando en mis oídos. Había decidido que no iba a esperar más, que no iba a dejar que el miedo tomara el control, pero a medida que las manecillas del reloj se acercaban a la hora indicada, sentí un peso en el aire, una sensación de frío que recorría mi piel. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 3:37, nada pasó. No hubo ningún evento, no hubo ninguna presencia extraña. Era como si la predicción nunca hubiera existido. ¿Fue una broma? ¿Una advertencia que nunca se materializó? Nunca lo supe. Pero desde esa noche, el hombre nunca volvió a aparecer en la cantina. Y la sensación de miedo finalmente desapareció, aunque algo en mí sabía que esa historia no se había cerrado por completo.